Bueno, ya está grabando, sí. Hoy es un día muy especial. Hoy voy a presentar el curso que hace ya unos cuantos meses estoy armando. Eh, a ver, estoy muy feliz, muy entusiasmado, estoy un poco nervioso porque a pesar, justamente estaba pensando recién, mi primer curso que di en mi vida fue a mis 17 años. Y justamente ahora el mes que viene cumplo 34. Entonces hace 17 años que di mi primer curso, que justamente era de ley de atracción, que es uno de los temas que contiene este curso. Y digo, wow, ¿cuánto ha pasado, ¿no? Qué distinto es este curso, por lo menos, del curso primero que di. Y bueno, es lógico, es una evolución. Pero estoy un poco nervioso porque creo que estoy saliendo de una zona de confort a otra más grande, ¿sí? Estoy dando un paso que considero muy importante en mi vida. Es la primera vez que mezclo, eh, vamos a decir, lo que se considera la espiritualidad con la ciencia. Yo siempre mi fuerte fue la parte más sutil, energética, espiritual, algunos llaman mística. Bueno, hay mucho ahí para hablar. Quien me sigue en el canal sabe de qué estoy hablando. Pero bueno, es cierto que ya desde hace unos años vengo estudiando un poco lo que es más científico, principalmente en lo que es neurociencia, epigenética, un poquito de física cuántica, ¿no? Porque hay cosas muy complicadas que tardo un poco en comprender. Pero bueno, con el tiempo, con la pasión, con el entusiasmo, uno comienza a comprender, comienza a integrar dentro de uno. Y lo que estoy haciendo, y es mi idea en este curso, es integrar estas dos ciencias, como yo las llamo, aunque cada una la puede llamar distinta, muy distinta, pero bueno, yo creo que acá la base es la integración, porque creo que se habla lo mismo desde puntos distintos de observación. Es como si, no sé, una persona descubriera algo muy importante del cual se le diera el premio Nobel, pero porque tiene faltas de ortografía, dirían no. Como tiene falta de ortografía, no está a la altura de tener un premio Nobel. No está a la altura de que esto que descubrió, que es muy importante, le prestemos atención como si fuera algo importante. Bueno, yo creo que es algo absurdo. Entiendo la postura de cada grupo, pero creo que hay muchísimos puntos en común explicado de manera distinta, pero creo que ambos grupos van hacia el mismo lugar. Y creo que en una parte de la historia, hace mucho atrás, representaba al mismo grupo y me encantaría que eso se vuelva a unir. Entonces, este es no sé, mi pizca de arena, de sal o como se quiera llamar, para aportar a ese apoyo de integrar estas dos ciencias para un mayor entendimiento, para poder comprender mejor una misma realidad y de esa forma vivir con más conciencia. Bueno, todavía no tiene nombre el curso, como ya saben, pero le puse un curso de creencias, ¿sí? Un curso vamos a decir, de entender, de comprender el proceso de una creencia, ¿sí? Es como una biología, la biología de la creación, se podría decir también. En un momento me gustaba la frase sentir para ver, porque está la frase popular ver para creer, ¿sí? Y creo que está muy errada desde mi óptica, por lo menos, porque no vamos a poder ver algo que no creemos completamente. Y de esto hay mucha comprobación también científica. Creo hace unos años atrás había leído que las hormigas no nos veían. Es decir, podríamos levantar a una hormiga y no estaría entendiendo qué sucede. Y terminaba un poco como una reflexión, ¿qué no estamos viendo nosotros de aquello que nos rodea? Entonces, vamos a ver aquello que esté en un rango de frecuencia similar al que manejamos nosotros, al que tenemos nosotros. Entonces, uno de los temas principales va a ser la creencia, ¿sí? Yo acá tengo mi papelito para no olvidarme de nada. Vale aclarar que todavía no tengo el PDF, lo voy a tener en esta misma semana, así que apenas tenga el PDF con toda la información,
con los valores, las fechas, los temas. Voy a hacer un pequeño video diciendo, ya tengo el PDF para esta semana, seguramente para 2 o 3 días, y a partir de ahí nos comenzamos a anotar aquellos que resuenen con esta información. Bueno, ¿qué son las creencias? ¿Cómo se forman las creencias? Cómo detectarlas, cómo cambiarlas, el proceso de creación y transformación de una creencia, tanto a nivel físico como energético. Acuérdense que voy a mezclar estas dos ciencias. Miren lo que es solamente el resumen del curso, ¿sí? Es todo esto acá adentro, esto es lo que contiene el curso. En la primera carpeta, como verán, a ver si se puede apreciar, neurociencia. Neurociencia tengo más de 50 hojas, son más de 100 carillas de información de lo que es la neurociencia y un montón de estudios y comprobaciones científicas donde llega un punto, una bisagra que conecta un mundo con el otro y forma un corazón. Conecta un mundo con el otro. eh, y ahí obviamente acá hay mucha parte mía, ¿sí? De comprender lo que venía estudiando hace tantos años, lo que vengo estudiando hace un par de años y encontrarle ese punto en común hasta encajar y comprender, porque la lógica acá es que una cosa resuene con la otra y viceversa, que sea una continuación, ¿sí? Donde termina uno empieza la otra, pero al mismo tiempo cada una tiene parte de la otra. Entonces, ¿por qué nos cuesta cambiar también? ¿Sí? Esto es muy importante, porque cuando tenemos una creencia, obviamente estamos muy encerrados en eso, y cuando comprendemos que tal vez mi camino no es por ahí, bueno, entendemos que lo que estoy haciendo no me favorece, pero me cuesta cambiar. Entonces vamos a meternos también en ese mundo para comprender mejor y realmente dar ese paso que tanto nos cuesta dar. Bueno, aprender a comunicarnos con el cerebro. Hay formas de comunicarnos con el cerebro. Eh, que lamentablemente esto no se enseña en el colegio. Si se enseñara en el colegio, nuestro comportamiento sería otro, nuestra forma de vivir sería otra. No estaríamos tan en guerra con algo que está prácticamente programado y que podemos tranquilamente desprogramar para cargar con otra información, para que realmente sea más un aliado y no tan un enemigo. Aunque el cerebro antes se creía, yo mismo creía, que era como una máquina, una computadora, y realmente para mí tiene parte de eso, partes del cerebro, tiene parte de eso que consideramos una computadora, pero realmente no es tan así. Pero sí quiero aclarar que hay algo que maneja todo eso, que después vamos a hablar un poco más de neurociencia, pero hay algo que maneja eso, que si nosotros no somos conscientes, tal vez sí, esos programas nos manejan a nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros? Y al final, ¿qué es aquello que maneja al final todo lo demás? De esto nos vamos a meter mucho, ¿sí? En el mundo de la conciencia. Bueno, para comprender la comunicación, para mejorar la comunicación con el cerebro, también nos tenemos que meter claramente en lo que es el diálogo interno. El famoso diálogo interno, esa voz que no para adentro nuestro. Hay mucha investigación científica sobre la voz interior, no esa famosa voz interior del ser interno, el maestro interno, no, sino ese diálogo interno que no para en la cabeza, ¿sí? Que claramente no nos favorece para nada. Hay mucha investigación científica sobre esto, más todo lo que yo vengo investigando, averiguando a nivel, bueno, energético, también un poco psicológico, y que nos hace perder de la realidad, ¿sí? Cuanto más estemos ahí adentro, más desconectados vamos a estar de lo que está ocurriendo acá afuera. Y si nos metemos en el mundo de la memoria al final va a ser el resultado entre lo que estoy viviendo y lo que estoy prestando atención. Si no estoy prestando atención a algo que estoy viviendo, claramente la memoria se va a guardar de una forma que no va a ser la realidad. ¿Sí? Y de acá se puede hablar bastante. Bueno, un lenguaje específico acá escribí para mejorar a las creencias y así
también las sensaciones del cuerpo. Comprender de que puede existir un lenguaje específico para saber manejar a las creencias y así las sensaciones del cuerpo. ¿Por qué? Las creencias en sí, y acá ya nos metemos un poco en el curso, desde mi óptica es el resultado de una mezcla de dos cosas, pensamiento y emoción, ¿sí? Ese pensamiento y emoción se fusionan y forman un anclaje emocional eh, que, bueno, va a transformar mi vida. Y en esto después nos vamos a meter en lo que es la epigenética, ¿sí? Acá es un mundo muy, muy rico. Esto realmente para mí vale oro. Esto cambia, no sé si cambia todo lo que yo he hecho, pero porque es la misma línea de todo lo que vengo haciendo, pero encajar completamente lo que considerábamos dos realidades a transformarla en una, vamos a tener una mayor comprensión de cómo vivimos. Y eso va a hacer que seamos más conscientes de aquello que no nos hace bien y reforzar aquello que sí. Y todo aquello que yo siento que no me sale o que no puedo, transformarlo mucho más rápido y que realmente podamos. ¿Mm? Bueno, vamos a meternos también en el mundo de las emociones y usarlas como un GPS, ¿sí? Y también, como dije antes, la ley de atracción, que la ley de atracción básicamente es la ley de vibración. La frecuencia que yo estoy transmitiendo, que yo estoy vibrando, va a ser lo que yo atraiga. Pero obviamente esto es demasiado superficial para donde vamos a profundizar, a entrar en todo este campo de lo que llamamos la ley de atracción. Por eso no quería llamarla la ley de atracción, porque es una frase que la considero muy quemada, ¿sí? Lamentablemente siempre se explicó de una forma que se le sacó al final mucha seriedad. No digo que todo el mundo la trate así, no, no, obviamente hay mucho material muy serio, donde yo también fui estudiando. Eh, Más que nada, no solamente fui estudiando, sino también fui explorando en mí, por eso voy a integrar también experiencias mías. Pero la ley de la atracción generalmente fue explicada de una forma muy superficial y nos vamos a meter muy, muy en profundidad para comprenderla mejor. Y qué mejor también mezclar e integrar con el mundo de las creencias, porque al final van de la mano. Yo antiguamente iba a hacer dos cursos, uno de ley de atracción y otro de creencias, pero dije, al final voy a terminar hablando de lo mismo, y creo que esto va de la mano y se complementan y se potencian, si lo entendemos mejor. Bueno, vamos a meternos también en la neuroplasticidad cerebral y en la comunicación entre neuronas, ¿sí? Desde un lado de neurociencia y desde un lado también más cuántico, se podría decir, donde nos vamos a meter un poco en lo que yo considero el mundo de la energía y en algunas hipótesis que yo tengo, que la mayoría, por suerte, se pudieron investigar científicamente y otras todavía no. Pero yo voy a contar lo que yo considero que sucede también, por lo menos es lo que yo pude investigar en mí, eh, y lo voy a compartir con ustedes. Yo todo lo que voy a comentar acá, gran parte está investigado científicamente y otra parte simplemente es una exploración interna mía, donde poco pude encontrar que todavía se ha llegado. Sí pude hablar con algunas personas, con algunos científicos, y bueno, algunos se han reído, pero otros he preguntado lo mismo y no se han reído. Es más, me dijeron que se está investigando. Y eso la verdad que me dio mucha, no confianza porque yo soy mi propio investigador en mí, ¿no? Eh, y realmente sé que algunas cosas suceden, pero la verdad me dio mucha alegría porque esto habla de que también de este otro lado más científico hay una intención de integrar lo que ellos consideran tal vez pseudociencia o cosas locas de algunas personas. Eh, Hay mucha comprobación científica hoy en día de cosas que se decían hace 5.000 años atrás. Y, y acá básicamente
una red neuronal lo conforman neuronas y una ciencia lo conforman personas. Entonces, estas personas tienen sus creencias, algunas están más cerradas que otras, y siento yo que el mundo se está tornando hacia un lugar que considero muy favorable, ¿sí? Hay de todo en el mundo, porque somos muy distintos todos, con muchísimas intenciones, y al final eso lo conformamos nosotros, pero hay muchas personas que tienen esta misma idea de integrar y explorar científicamente lo que antes se consideraba que no era científico, ¿sí? Pero que yo sé que gran parte de eso es una realidad. Bueno, ondas cerebrales, ¿cómo modificarlas? ¿Sí? Las más conocidas hasta el momento era delta, teta, alfa y beta, ¿sí? Pero realmente se han encontrado más hacia abajo y otras hacia arriba. ¿Y qué significa todo este conjunto de ondas cerebrales? Y cómo poder modificarlas conscientemente, aprovechando sus beneficios. ¿Cómo, qué me estaría ayudando a ingresar a esas profundidades? ¿Sí? ¿Qué es una onda cerebral? Eh, Todo el tiempo está ocurriendo eso. Si yo soy consciente, se activan zonas del cerebro y se activan también otras realidades en mi cuerpo que pueden hacer que yo pueda modificar conscientemente esa realidad que está sucediendo dentro y que va a modificar mi mundo externo también. Bueno, nos vamos a meter en las leyes de la mente, ¿sí? Que fue una recopilación de un montón de lugares distintos que han pasado por mis filtros, obviamente, y anoté, considero que hay leyes de la mente que me van a enseñar a cómo entender mejor lo que es, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre mente y cerebro? Nos vamos a meter mucho en todo esto que de una forma muy didáctica, obviamente, no tipo ahí científico, teórico, sino muy práctico, que me va a ayudar básicamente a comprenderme mejor a mí mismo, ¿sí? Bueno, también habíamos dicho que aunque no haría falta, por todo lo que vamos a ver, meternos en el mundo de la abundancia económica, ¿sí? Recuerden que también quería yo hacer un curso aparte de abundancia económica, las leyes del dinero. Básicamente por toda mi experiencia en consultas, muchas personas tenían esta carencia, yo la he tenido hace muchos años, entonces dije, bueno, yo puedo enseñar lo que hice en mí para modificar mi realidad. Entonces quería hacer un curso sobre abundancia económica, desde un lugar también un poco científico y desde un lugar también más energético. El dinero como energía, ¿no? Después dije, wow, con todo lo que vamos a ver acá, claramente poco importa, porque acá vamos a crear las bases de manifestación, vamos a crear las bases de cómo generar la realidad, de cómo transformarla. Entonces, desde estas bases puedo hacer todo lo que desee, incluyendo mejorar mi relación con el dinero. Pero hay algunos apartados donde sentí que estaría bueno hablar sobre cómo expandir la conciencia de abundancia y hablar también sobre heridas de dinero. ¿Qué hace que se generen creencias internamente que me alejen de aquello que conscientemente quiero? ¿Sí? Entonces, también vamos a meternos en un mundo muy interesante donde vamos a ver el dinero como energía y cómo puedo yo establecer una comunicación con esa energía. Claramente a mí eso me ha cambiado la vida, ¿sí? Y hoy en día puedo materializar aquello que antes consideraba imposible. Entonces voy a entregar todos mis secretos, que no son secretos, básicamente es comprender una realidad para poder aprovecharla, ¿sí? Pero uno de los puntos muy, muy importantes, y creo que uno de los más importantes de este curso, va a ser a lo que considero cirugía energética em, de situaciones. ¿Qué es esto? Acá nos metemos un poco en la epigenética, ¿sí? Habíamos dicho que este curso va a contener
no solamente un campo energético, místico, sino también un poco de ciencia, eh, neurociencia, que antiguamente estudiaba solo el cerebro. Hoy en día, por suerte, por justamente mentes abiertas y realmente querer progresar y comprender mejor nuestra realidad, hoy en día la neurociencia ya no es más el cerebro solamente, es todo el cuerpo. Entonces se estudia muy profundamente cómo el cerebro afecta al cuerpo, pero también cómo el cuerpo afecta al cerebro. Es más, hay zonas del cuerpo que tienen vías mucho más reforzadas al cerebro, es decir, que modifican más al cerebro que el cerebro a esas partes del cuerpo. Hay partes que se consideran un segundo cerebro, un tercer cerebro. ¿Qué es todo eso? El cuerpo realmente es un todo. Y hoy en día, por suerte, la neurociencia estudia ese todo y cómo se interconecta entre sí. Por eso, una creencia también puede venir de algo que estoy comiendo, no solamente de algo que viví o estoy pensando. Por eso, cuando nos metemos en el mundo de las creencias, antiguamente yo lo tenía como solamente la mente y el cerebro y punto. Hoy en día veo una creencia que está siendo influenciada por un millón de cosas. No solamente una creencia se genera por repetir algo, que obviamente es muy importante, sino que también una creencia se genera dentro de la panza de mamá. Y también una creencia se genera, y esto ya es algo científico, años antes de que esa madre quede embarazada de nosotros. Así que imagínense toda la información a nivel celular que existe. Obviamente nos vamos a meter en el tema más místico, ¿no? Que podemos hablar hasta de otras realidades o de experiencias pasadas. Pero todo al final es lo mismo, ¿sí? Lo importante es que acá, en este presente, tengo esta información. ¿Cómo resolver? ¿Qué me está afectando? ¿Cuál es el proceso? Si yo lo entiendo, ¿puedo modificarlo? Obviamente sí. Entonces, la epigenética, neurociencia, epigenética. La epigenética, que va a ser otra de las ciencias que voy a integrar a este curso, significa, por ejemplo, ¿no? Epidermis, ¿sí? La piel tiene principalmente dos capas. La epidermis es la capa que está sobre la piel, sobre la dermis. Epi significa sobre, ¿sí? Por encima de. Epigenética significa por encima de los genes. Antiguamente se creía que nuestros genes dominaban nuestra vida, nuestro destino, nuestra biología. Hoy en día, por suerte, hay muchas personas que fueron estudiando este terreno y yo me fui metiendo en ese mundo, más experiencias mías, eh, pude integrar a lo que es el mundo de las creencias, lo que es la epigenética, cómo conscientemente puedo modificar no solamente mi biología, sino mi realidad también. Entonces, ¿qué es esto de cirugía energética de situaciones? Integro lo que es la epigenética al mundo más sutil y energético para poder modificar una realidad conscientemente, a través de una cirugía psíquica, no solamente en mi cuerpo, sino en la realidad que me rodea. Yo creo que este curso, bueno, ya este tema solo no es un tesoro, es un tesoro. Esto yo lo venía haciendo hace años, pero cuando pude comprender todo lo que vengo estudiando, no solamente fui más consciente de lo que hacía, sino que también pude sumarle cosas nuevas. Entonces quedó algo muy, muy potente, ¿sí? Entonces llega un punto que decir, tengo un problema económico, yo entiendo, ¿eh? Yo estuve 8 años con problemas serios a nivel económico, así que no me río ni le saco fuerza ni poder a una realidad que alguien esté viviendo, pero uno cuando pasa, trasciende todo eso y mira para atrás, bueno, claramente uno ya deja de ser eso, se transforma en otra cosa, por lógica, mi realidad va a ser otra. Entonces, yo quiero con este curso
explicar en detalle lo que sucede a nivel energético y físico en nuestra realidad y cómo modificar todo eso. Meternos en un mundo cuántico, de física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? Bueno, la ciencia que estudia las partículas más pequeñas, ¿sí? Los átomos y más adentro también. ¿Qué hay ahí? Antiguamente los átomos se estudiaban en el colegio, ¿sí? Se estudiaban, bueno, se siguen estudiando, lamentablemente así, pero se estudiaban como si fuera un sistema solar, una órbita, ¿sí? Que gira, el electrón gira alrededor del núcleo. Bueno, realmente hoy se descubrió que no es así. Bueno, hoy no, hace ya unos años se descubrió que no es así. Que un átomo es más similar a una onda que a partícula física girando. Entonces, si yo tengo esa comprensión, si yo comprendo realmente cómo funcionan los átomos generan moléculas, células, órganos, cuerpos, realidades físicas. Si yo puedo meterme en lo más profundo de ese átomo y entender qué lo domina, qué lo maneja, qué lo modifica, puedo claramente modificar mi realidad por completo, desde adentro, físicamente, hacia afuera. Digo físicamente a nivel biológico. Eh, yo un poco me reía, ¿no? Estudiaba a ciertos personajes y explicaban algo que me parecía muy lógico. Eh, a ver, siempre se dijo que el espíritu eran fuerzas invisibles en movimiento que influían en la materia. Y hoy en día el campo es una palabra ya científica que tiene una descripción igual. Fuerzas invisibles en movimiento que influyen en la materia. Fíjense qué loco esto. Lo que antiguamente y todavía se considera espíritu es el campo para la ciencia. Y dentro de ese campo, fuerzas invisibles que afectan a la materia, que influyen, dentro de ese campo, hoy en día se descubrieron 37 campos que conforman ese campo. Claramente debe haber más información. Y una partícula que no es tan partícula física, sino es una partícula más efecto onda, efecto energía, se conecta con otros campos. Y así se interconecta todo un tejido energético invisible que conforma la realidad. Si yo puedo meterme en profundidad a esos niveles, comprender un poco cómo es ese movimiento, qué es lo que modifica esos movimientos, ¿cuánto poder tenemos? Pero el poder solamente por conocimiento nos lleva a una autodestrucción, destruyendo todo lo que nos rodea. A ese poder que estamos logrando, teniendo, hay que llevarlo con conciencia. Y ahí volvemos a las bases. ¿Quiénes somos? ¿Quién es realmente quien está modificando todo esto? ¿Y todo esto me puede modificar a mí? ¿Realmente estamos interconectados? Este es un curso que realmente, como siempre digo, todo curso que hago es para mí. Y luego lo comparto para quien resuene con esta información. Es un curso que realmente me está cambiando la vida. No solamente siento que mucho de esto venía haciendo, y por eso he llegado a lo que he llegado, yo veo para atrás y veo una superación personal constante y me pone súper feliz, sino que ahora comprendo cosas que antes tal vez hacía naturalmente o que antes ni siquiera hacía y ahora sí las puedo hacer. Entonces, creo que es un antes y un después en mi vida, que es la base de los próximos cursos para el año próximo que se van a hacer. eh, y nos espera algo muy interesante. Nos espera una comprensión y una gran integración de muchas cosas que antes considerábamos sueltas,
o hasta, no sé, distintas o vaya a saber qué nombre ponerle. Les quiero contar un ejemplo antes de cerrar el video. Eh, Hace unos días vengo pensando, sintiendo eh, cambiar mi teléfono y mi computadora, ¿sí? Ya son herramientas que tengo del 2018 que me encantan, me super sirven, pero hoy en día siento que estoy dando un paso más y necesito, bueno, generar ese movimiento, ¿no? Generar ese cambio para seguir creciendo. Y ya vengo sintiendo que las herramientas que tengo se han quedado atrás, ¿sí? No tanto, pero un poco. De un año al otro cambia mucho. Entonces, esto lo tengo del 2018, ¿sí? Que todavía me sirven, pero siento que puedo mejorar más. ¿Qué sucedió en estos días? Mi computadora, que es con la que estoy ahora haciendo este video, comenzó a fallar. Comenzó a tirar errores, comenzó a reiniciarse sola. En un momento pensé que se había formateado toda porque eh, se reinició, comenzó un porcentaje de carga y al final me cambió el fondo de pantalla, me borró un montón de aplicaciones, al final pude rescatar todo eso. Mi teléfono se me cayó 3 o 4 veces. Desde el 2018 creo que no se me había caído una sola vez. En una semana se me cayó 3 o 4 veces. Mi computadora nunca jamás me había dado un error. Desde el 2018. En una semana me dio también 3 o 4 errores que en una pensé se me había borrado todo. Entonces, ¿qué está pasando? Yo con esta información lo comprendo todo. ¿Qué está sucediendo dentro mío? Entendemos y sabemos muy bien que la realidad interna crea realidades externas. Pero no es que están enojados porque los voy a cambiar. No, no, por ahí no viene el tema. Una computadora o un teléfono tiene una conciencia propia. Es simplemente tecnología programada para una función y punto. ¿Qué está sucediendo? Yo, ¿cómo los estoy considerando sin darme cuenta? ¿Qué estoy creando en mi realidad? Al mismo tiempo los estoy reteniendo, pero hay una fuerza contraria que los está alejando. Hay una incoherencia. ¿Qué está produciendo esa incoherencia? Entonces, todo esto que dije, muy cortito, que se entiende muy bien y creo que ya enseña muchísimo para aquellos que tal vez no están tanto en el tema, se puede generar todo un curso donde se puede desplegar millones de puntos a tener en cuenta para comprender el proceso que me va a llevar a que esto se autodestruya o que se conserve cuidado y en perfectas condiciones hasta que yo dé el cambio. Esto pasa lo mismo en el trabajo, en las relaciones, en el auto, en nuestra salud, en nuestro hogar. Pasa lo mismo siempre. Por eso, con estas bases podemos transformar toda la vida. Y no digo que este curso tenga la solución mágica a todo, pero sí va a tener la comprensión de mucho de lo que estamos viviendo. Y eso nos va a hacer más conscientes. La iluminación para mí es hacer consciente lo inconsciente, es poder ver donde antes había oscuridad. Entonces, después de este curso, eso sí lo puedo asegurar, vamos a salir más iluminados de lo que estábamos antes. Y lo digo sin ningún ego, sin ninguna vergüenza, sin ningún problema de lo que estoy diciendo. Así que bueno, estoy muy feliz y, y bueno, ya se enterarán esta misma semana las fechas y los lugares de todo, ¿sí? Así que si me esperan un par de días, van a tener todo, absolutamente todo, para que ustedes puedan analizar, pensar y tomar una decisión. Bueno, les deseo lo mejor, muchos éxitos y nos estamos viendo pronto, muy, muy pronto. Chao, chao.